Hola, mi nombre es Jacqueline Laritza Aguilar Durán. Estudio en la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, la licenciatura en Educación Primaria. Estoy en el primer grado, grupo 2, y hoy me encuentro con la señorita Viviana Durán García, quien va a tomar la clase acerca de los estados de agregación de la materia y los tipos de mezcla. ¿Cómo se encuentra hoy, señorita Viviana? Pues muy bien, maestra, con algunas dudas de este tema porque aún no sé bien. Me alegro mucho. Comience colocando su fecha, por favor. Bueno, Vivi, ¿qué se te viene a la mente cuando te hablan de un estado de agregación de la materia? Pasa por favor a escribir las palabras que se te familiaricen con estados de la materia. Muy bien, Vivi, quédate enmarcado. Vemos que aquí Vivi anotó fase, agregación, gas, líquido y sólido. Estos tres sabemos que son los estados de agregación. Pero en realidad, ¿qué es un estado de agregación? ¿Sabes? No. Te voy a dar unas imágenes para que ilustres tu apunte. Bueno, un estado de agregación es la variedad de distintas fases en los que puede encontrarse la materia conocida. Tengo que hacer apunte, maestra, Sí, por favor. de lo que le entienda yo. Sí. ¿Ya lo puedo borrar? No. Ya. Bueno, cuando hablamos de estados de agregación de la materia, lo único que se nos viene a la mente es sólido, líquido y gaseoso. ¿Sabes qué
¿Qué características tiene el estado sólido? No. Bueno, la primera característica del estado sólido es que las partículas las tiene juntas, se encuentran juntas. Como puedes ver aquí, las tiene unidas. El estado sólido tiene las partículas juntas. Es por eso que aquí en esta imagen se encuentran unidas. Ajá. ¿Qué característica ves en esa imagen? ¿Qué observas? Que tiene forma de una figura. ¿Qué más? Que todavía está en bulto. ¿Qué más? Que no pierde forma. Bueno, el estado sólido es característico porque muestra resistencia ante la fragmentación. ¿Muestra qué? Se resiste a ser fragmentado. Esto quiere decir que es demasiado duro, que cuando tú le aplicas una mínima fuerza no se fragmenta. En caso de que este llegue a fragmentarse, ¿sabes en qué se convierte? Un líquido. No, tache. Cuando un sólido se fragmenta, se convierte en sólidos más pequeños. ¿Qué pasa cuando rompes un hielo? Me quedé en cuando un sólido se fragmenta, que se producen. Cuando un sólido se fragmenta, se producen sólidos más pequeños. Es lo que pasa cuando tú rompes un hielo. Si se rompe, no se hace líquido luego, ¿sí? No. Además de que los sólidos muestran baja fluidez o nula, mejor dicho. ¿Puedes ir borrando lo de arriba? Sí. ¿Ya? ¿Terminaste la nota? Entonces yo borro todo. Avísame cuando termine. Existen dos tipos de sólidos. ¿Te imaginas cuáles son? No. ¿Qué crees que son los sólidos cristalinos? No, pues ni idea. ¿Qué te imaginas? Los que no se ven. Los sólidos cristalinos son aquellos que tienen forma geométrica. La mayoría de las veces los sólidos cristalinos muestran figura de cubo, de rectángulo, pero nunca circulares. Sin en cambio existen otros que se llaman amorfos o vítreos. ¿Y qué es un amorfo? Los sólidos amorfos o vítreos son aquellos que no tienen forma geométrica, es decir, un círculo, un triángulo, o en ocasiones has visto cuando un fragmento de hielo no tiene forma. No. ¿Cómo que no, niña? Te falta vivir. ¿Ya lo voy a borrar? Ya. ¿Qué estado de agregación de la materia sigue?
¿Qué sabes respecto a líquido? ¿Qué es un líquido? Es cuando el sólido ya se hizo líquido. ¿Es cuándo? Es cuando ya. ¿Sabes qué características tiene? Aparte de que Cuando ya se hace líquido. O sea, hace agua. Me estreche desmadre con nosotros. Pues no sé, maestra, me tiene que explicar. así como el estado sólido tiene las partículas unidas por una gran magnitud, el líquido tiene las fuerzas de atracción débiles. Esto quiere decir que el líquido no se encuentra compacto. Otra de las características es que no tiene forma. Un líquido jamás tiene forma. Entonces, ¿qué pasa cuando agregamos líquido en un recipiente? Pues no tiene forma. ¿Por qué? Es agua, es líquido. ¿Y qué le pasa? Y se queda estancado en Es adaptable al recipiente que lo contenga. Se adapta a su forma. El líquido presenta presiones y resistencia, igual que el sólido. ¿Qué quedamos que era resistencia? No me acuerdo. Bueno, resistencia es cuando se niega a cambiar, se niega al cambio. Entonces el líquido no muestra resistencia porque no puedo cortar el agua. ¿O sí podemos cortar el agua? No. El líquido siempre va a ser fluido. ¿Qué dijo que era resistencia cuando se niega a qué? Al cambio, a fragmentarse. ¿Ya borró todo? Bueno, vamos con el gaseoso o gas. ¿Y el líquido ya son todas las características que tiene? ¿Sí? ¿Tienes ¿Por qué alguna eso pregunta? tiene muy poquitas? ¿Por qué tiene muy poquitas? Porque esas son las principales características del líquido. ¿Tienes alguna otra característica que me puedas decir? No. Te lo dejo de tarea. Vas a escribir una característica del gas. La que tú creas. Pues que se encuentra en población. Marcador, Vivi, por eso te di tu marcador. Bueno, antes de que comiences, aquí tengo un ejemplo del sólido. Ese es el. ¿Sí? ¿Qué tipo de sólido es? Pues tiene forma de una figura geométrica. Entonces, ¿cuál es?
es el sólido. ¿Sólido qué? Sólido cristalino. ¿Sólido cristalino por qué? ¿Quedamos? Porque no pierdes forma. No. Porque tiene forma de una figura geométrica. Ya escribe la característica. Ya. ¿Otra? ¿Sí? Las tres escríbelas, por favor. No sé. Las que tú creas que son características. ¿Cómo me dijo que se llamaban estas? Partículas. Pausa. La última, otra. No, ya no sé. ¿Ya no tienes otra característica? No. Pasa a tu lugar, Vivi, por favor. Dime por qué tú crees que se vuelve vapor. Porque vaporiza. ¿Por qué el gas se vuelve vapor? Pues porque ya no hay ni sólido ni líquido. Ya tengo sólido y líquido. Descríbeme este globo. Pues es un globo que tiene gas adentro. ¿Y esto después se va a volver vapor? No. Entonces, estamos mal. ¿Por qué dices que tiene varias partículas? Todos los estados de agregación tienen varias partículas, ¿no? Porque el gas tiene partículas. ¿Y el sólido no? Sí, también. Entonces, también estamos mal. Está planteado de manera incorrecta. No está mal porque sí está compuesto por partículas. ¿Cómo te imaginas que se encuentran esas partículas en el gas? ¿Cómo es un gas? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuándo lo ves? Bueno, ese es buen punto. Para empezar, es incoloro. ¿Y qué? Inodoro. ¿Sí? Quedamos que es incoloro porque ¿qué? ¿Por qué no tiene color? Inodoro. Porque no tiene olor. Muy bien. Otra de las características es que sus partículas se encuentran en total dispersión. ¿Sí o no? Ajá. ¿Cómo las observas en la imagen? No están unidas como el sólido, ¿o sí? No. Están desunidas. A eso le llamamos dispersión. ¿Qué otra característica observas en sus partículas? Son de diferentes tamaños. ¿No? Que se encuentran alejadas. Ninguna está unida con otra, como en el líquido o en el sólido. Las partículas se encuentran en dispersión debido a que su fuerza de atracción es muy débil. Por eso es que no se encuentran unidas. ¿Cuáles ocupan más volumen? Estas o estas. Si pongo un sólido en un recipiente tapado, un líquido en un recipiente tapado y un gaseoso en un recipiente tapado, ¿cuál crees que ocupe más volumen? El sólido. No, el líquido. No. El gas. Sí, exactamente. El gas ocupa más volumen porque si tú cierras, digamos que este es un recipiente, si tú lo cierras, todo el globo es el volumen, digamos. Entonces, ocupa todo. Este es el que ocupa más volumen. Aunque no se vea. Ajá.
Las partículas siempre tienden a expandirse en cualquier recipiente. Otra característica es que no tiene volumen fijo, forma fija. ¿Es igual que el líquido? ¿No tiene la forma fija? Este nunca va a tener forma, porque un gas se dispersa y no tiene forma. Así El líquido sí tiene se porque adecua se al acopla. recipiente. Ajá, exactamente. Otra característica que tiene es que no son reactivos químicamente. Esto quiere decir que no reaccionan fácilmente al combinarlo con otro compuesto. Es poco reactivo, pero ¿ya acabaste tu apunte, Vivi? Ya. ¿Con fecha y todo? Sí. Muy bien. Hay que mejorar esa letra. Entonces, ¿qué quedamos que es un líquido? ¿Un líquido? Sí. Es una fuerza de atracción. No, no es una fuerza. Es una sustancia. Una sustancia que tiene como característica. Tiene fuerzas de atracción débiles. ¿Qué más? No tiene forma. ¿Por qué no tiene forma? Se adapta a cualquier ¿Qué recipiente. más? ¿Qué más? Resistencia cuando se niega al... ¿Resistencia cuando qué? Que no muestra resistencia porque el agua no se puede fragmentar, ¿o sí? Ajá. Solo se separa, pero Niega nunca el se cambio. fragmenta. Ajá. O sea que si divido un vaso de agua, no rompo el agua, no la corto. No. Es la misma cantidad. ¿O no? No es la misma cantidad, pero digamos que si corto un vaso de agua no se convierte en agüita, ¿o sí? No. Los sólidos, Los sólidos. sin ver la libreta, por favor. Los sólidos tienen las partículas juntas, muestran resistencia a la fermentación. ¿Fermentación o fragmentación? Fragmentación. Bueno. Nos falta el último estado de agregación del agua. ¿Qué es esto? Mayo. ¿Sabes a qué estado de agregación se refiere? A una fase. ¿No? El estado plasmático es poco común, ¿no? Porque siempre que te hablan de un estado de agregación de la materia, siempre nos vamos con sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué características crees que tiene el estado de agregación plasmático? ¿Luz? ¿Qué más? Brillo. ¿Qué más? Forma. ¿Qué crees que sea? ¿Un gas, un líquido, un sólido? Los 3 puntos. No. Es un gas ionizado. ¿Sabes qué quiere decir eso? No. ¿Qué crees que sea? ¿No te pasa nada por la mente? No. ¿No? Bueno, un gas ionizado está compuesto por átomos. A estos átomos se les... Sí sabemos que es un átomo, ¿verdad? A este átomo se le han retirado electrones.
carga positiva. Y cuando hay carga negativa, no Ahorita pasamos a eso, Vivi. Bueno, cuando al gas ionizado se le retira, a sus átomos se le retiran electrones, esto hace que se genere una carga eléctrica que es característica de un rayo, ¿no? Cuando se le retiran los electrones a los átomos, convierte a este gas en un excelente transmisor de energía eléctrica. El plasma, o el estado de agregación plasmático, siempre va a tener una temperatura ambiente, es una de sus características. Perdón, no. Hay dos tipos de estado plasmático. El plasma frío. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. ¿Hay dos tipos de qué? De plasma. El frío y el caliente. El frío es el que siempre se va a encontrar a temperatura ambiente. Y el caliente. ¿Qué tipo de plasma crees que sea este? El caliente. Que va a estar cargado de qué? de más electricidad. Es el que tiene los átomos ionizados. Es el gas. Es el que se encuentra compuesto por el gas ionizado. ¿Qué tipo de plasma crees que sea un rayo eléctrico? Un átomo ionizado. Caliente, ¿no? Es plasma caliente. El plasma caliente siempre va a hacer que se genere luz y calor. Ajá. ¿Ahí ya puedo borrar? Ya, ¿verdad? 2 minutos para quitarle la lista. Entonces, ¿cuántos estados de agregación de la materia hay? 4. ¿Cuáles son? Gas líquido, sólido y plasmático. Bueno, así ya no lo ocupamos. Observa bien lo que voy a hacer. Le ponemos un poco de agua. Aceite. ¿Qué es esto que estoy haciendo? Una mezcla. ¿Cómo sabemos que es una mezcla? ¿O qué es una mezcla? Porque todo lo está revolviendo. Mezclando. Bueno, mezclando. Dime una definición de mezcla, por favor. Mezclar una cosa
material formado ¿puedo hacer una mezcla con solo una sustancia o un compuesto? No, Entonces, se necesita de varias cosas. ¿a partir de cuántas? De 3. Por 2. Es un material formado a partir de 2 o más componentes. ¿Tú crees que cuando yo mezclé esto, sus compuestos químicos se juntaron en realidad? No, ¿Por qué? porque el agua no se mezcló con el aceite. Cuando se hace una mezcla no es necesariamente que sus compuestos químicos se junten. ¿Qué reacción hubo al juntar el agua con el aceite? Se separaron. Y cuando ¿Cómo se llega- llama esa reacción? No sé. Cuando hicimos la mezcla no ocurrió una reacción químicamente, ¿o sí? No. Como tú dices, el aceite no se juntó con el agua, entonces podemos identificar en esto qué componentes hay. Agua y aceite. ¿Sí? ¿Se pueden separar las mezclas? Sí. Las mezclas se pueden separar mediante métodos químicos, ¿o no? O procesos físicos. ¿Sabes cuántos tipos de mezcla hay? 2. ¿Cuáles son? Mezcla homogénea Ujú. y mezcla heterogénea. Sí. ¿Cuál es la homogénea? ¿Es la donde se pueden ver? ¿O es la donde no se puede ver? ¿No? La homogénea es donde los componentes no se pueden observar. Por eso, donde no se pueden ver los componentes. Ajá, exactamente. Entendí mal entonces. Homogénea. ¿Qué tipo de mezcla es esta? Heterogénea. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. ¿Qué otro nombre tienen las mezclas homogéneas? No sé. ¿No sabes cómo se conocen? No. Se conocen como soluciones. ¿Sabes qué es una solución? No.
solución está compuesta por un soluto y un disolvente. ¿Qué es un soluto? Ya no me acuerdo. ¿No sabes qué es un soluto? ¿Ya puedo borrar? Ya. Un soluto es una sustancia que se disuelve en una solución. Si un soluto es una sustancia que se disuelve, entonces ¿qué es un disolvente? Una sustancia que no se disuelve. No, Una sustancia que sí se disuelve. no. ¿Qué crees que sea el disolvente? ¿Un sólido, un líquido o un gas? Un líquido. ¿Lo que no sabías? Es una sustancia o líquido capaz de disolver un cuerpo. ¿Como el agua? ¿Sí? ¿Cuál crees que puede ser el soluto en el agua? Digamos que el soluto es la sustancia que se disuelve. ¿Puede ser un sólido? ¿Qué es sólido? Algo de la vida cotidiana. Chocolate. ¿Se disuelve? Chocolate con leche. Y se disuelve. Segura. Café. Entonces, el chocolate con leche, ¿qué tipo de sustancia mezcla es? disolvente. De mezcla. ¿Cuántos tipos de mezcla hay? La homogénea y la heterogénea. Ajá. ¿Qué tipo de mezcla es el chocolate con leche? La homogénea. La heterogénea. ¿La homogénea qué es? ¿Es una mezcla homogénea? ¿Qué es? Donde se pueden identificar sus cuerpos. Pero entonces estamos hablando de mezcla homogénea. Entonces, ¿el chocolate con leche es homogénea o heterogénea? Heterogénea. ¿Ya puedo borrar? ¿Te quedó alguna duda de que es una mezcla homogénea? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es la mezcla homogénea? La homogénea es la mezcla donde no se observan sus componentes. Entonces es heterogénea. Ajá. No que homogénea. Estás muy desconcentrada en la clase. A ver si ya desayunas bien en tu casa. No te da bien tu desayuno a tu mamá. No. ¿Qué desayuno? A desayunar. Ay, niña, pues con razón no pones atención. Te pones una manzana para la próxima clase. Seguimos con la mezcla heterogénea.
Describe una definición. ¿De qué es? Si ya sabes cuál es la homogénea, descríbeme eso. Ya. ¿Te faltó qué? Que se compone, como es una mezcla, también se compone de dos o más componentes. Y como ya escribiste, se pueden observar sus componentes. El agua y el aceite es una mezcla heterogénea, ya que se observa Sus componentes. se observa qué es el aceite y qué es el agua. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Sí. ¿Qué aprendimos hoy, Vivi? Eso sería todo. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué es un sólido, un líquido, un gas? ¿Por qué están formados? ¿Qué es un sólido? ¿Un sólido? Sí. La La palabra clave, antes de empezar a describirlo. que es un componente No, antes de eso, que tiene sus partículas juntas. no. Eso ya es descripción. ¿Qué es un sólido cristalino? Aparte. ¿Qué es un qué? Un estado de la materia, ¿no? Ahora sí. ¿Qué estado de la materia representa esto? Un plasmático. ¿Cuántos tipos de plasma hay? Frío y caliente. ¿El rayo qué tipo de plasma? Caliente. ¿Cómo se encuentran las partículas del estado de agregación sólido, gaseoso, perdón? Dispersas. Y respecto a las mezclas, ¿cuál es la mezcla donde se pueden identificar sus componentes? Heterogénea. Y entonces la homogénea, ¿cuál es? Las que no se pueden observar sus componentes. Muy bien, Vivi, se ha acabado la clase. Que tengas buen día.